Hola, este es el segundo vídeo de la unidad didáctica número 3 que lleva por título Crecimiento y Desarrollo Empresarial de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este vídeo se profundizará sobre el crecimiento externo de las empresas y otras modalidades de cooperación. Aunque en este vídeo hablaremos del crecimiento externo, vamos a hacer una pequeña comparativa entre lo que conocemos como crecimiento interno y lo que vamos a conocer de crecimiento externo. En esta diapositiva aparece que el crecimiento interno consiste en aumentar la capacidad productiva de la empresa mediante nuevas inversiones. En cambio, el crecimiento externo se basa en la adquisición, absorción, participación o cooperación con otras empresas. Y en este esquema también les aparece algunas de las formas de crecimiento externo que vamos a ver durante el vídeo. Y centrándonos en el crecimiento externo, decimos que se produce como consecuencia de la adquisición, fusión o alianza con otras empresas y da lugar al fenómeno conocido como concentración o integración empresarial. En una primera fase inicial, el crecimiento suele ser interno. Sin embargo, cuando la empresa alcanza una dimensión importante, el crecimiento interno suele combinarse con el crecimiento externo mediante la unión o concentración con otras empresas. Entre los motivos que explican la concentración están estos tres que aparecen en la diapositiva. En un primer lugar, la reducción de costes a través de las economías de escala o del incremento del poder de negociación frente a proveedores y clientes. También, el control del mercado y un mayor poder frente a sus competidores para eliminar así, los riesgos de la competencia. Y por último, la necesidad de unir esfuerzos financieros cuando se trata de nuevos proyectos que requieren grandes inversiones. Y dentro del crecimiento externo vamos a hablar ahora sobre las modalidades de concentración, diferenciando la integración de sociedades y la participación. La integración de sociedades supone la pérdida de la personalidad jurídica de al menos uno de los participantes. Y sus variantes son dos, la fusión y la absorción. Por una parte, la fusión se produce cuando dos o más empresas desaparecen para formar una nueva a la que aportan sus respectivos patrimonios. Y la absorción supone la adquisición de una empresa por otra, lo que implica la desaparición de la empresa que es adquirida. A su vez, según la naturaleza de las actividades de las empresas que se unen, o bien por fusión o bien por absorción, la concentración puede ser o concentración horizontal o concentración vertical o trust. Si es concentración horizontal, se unen empresas que realizan una misma etapa del proceso de transformación o que fabrican el mismo producto o prestan el mismo servicio. Algunos ejemplos de estas fusiones de fabricantes de automóviles conocidas o incluso de bancos españoles que se unen para poder competir con los grandes bancos de la Unión Europea. Con respecto a la concentración vertical, se produce cuando se unen empresas que realizan distintas fases de la cadena de valor de un bien. En la actualidad, este supuesto no es muy frecuente, dado que las ventajas de la unión pueden conseguirse también a través de la fórmula de la subcontratación que ya hemos visto en vídeos anteriores. Con respecto a la segunda modalidad de concentración, está la participación, que se produce cuando una empresa adquiere una parte de las acciones de otras sociedades, sin pérdida de personalidad jurídica. Esta participación puede suponer el control mayoritario, más del 50% del capital social cuando ocurre esto, o el control minoritario, cuando es menos del 50%. Si esta participación se hace a través de una empresa llamada matriz, que adquiere más del 50% de otras empresas llamadas filiales, con la finalidad de ejercer el control de las decisiones que en ellas se toman, el grupo formado se conoce como holding.
Y dentro del crecimiento externo no podemos olvidar la cooperación empresarial, que consiste en un acuerdo con el que las empresas unen sus esfuerzos para aprovechar las ventajas de actuar conjuntamente. Muchas ventajas de la unión de empresas pueden obtenerse a través de la cooperación, que puede ser diversa. Y aquí aparecen pues tres clasificaciones: la cooperación productiva, la cooperación comercial y la cooperación tecnológica. Con respecto a la cooperación productiva, a veces pues las empresas competidoras cooperan en actividades de producción para reducir costes o compartir riesgos o recursos. Así, por ejemplo, las empresas petroleras cooperan en la fase de exploración y extracción del petróleo, mientras que compiten en la fase de distribución y de venta al consumidor. Otra forma de cooperar es la subcontratación de los servicios de otra empresa, que ya hemos hablado en el vídeo anterior. Con respecto a la cooperación comercial, pues se produce, por ejemplo, cuando varias empresas se unen para comprar conjuntamente materias primas o mercaderías y así conseguir unas condiciones más ventajosas. La cooperación también es conveniente para entrar en nuevos mercados de forma conjunta. Y por último, hablamos de la cooperación tecnológica. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la cesión de una patente para su explotación a cambio del pago de un precio o royalty, o la realización de proyectos de investigación conjunta entre empresas. Es frecuente también en la asistencia técnica mediante la contratación de ciertos servicios, como por ejemplo el mantenimiento de equipos industriales o informáticos. Vamos a hablar ahora sobre la cooperación mediante franquicia. Una franquicia consiste en un acuerdo a través del cual pues, la empresa franquiciadora cede a la empresa franquiciada el derecho a usar una marca o fórmula comercial de reconocido prestigio a cambio de unos pagos periódicos. El franquiciador, que va a ser el titular de la propiedad industrial o un saber hacer, cede su imagen de marca para explotarla en un determinado territorio en exclusiva. Este franquiciador se encarga pues, de la publicidad y promoción, y promociona también el asesoramiento técnico y formación. A cambio, el franquiciado paga una cantidad inicial y otra de carácter periódico, cuya cuantía dependerá del volumen de ventas. Además, el franquiciado pues, se compromete a conservar y también a mejorar la reputación de la marca cedida. Y es que hay que decir que la franquicia supone ventajas para ambas partes. El pequeño empresario, que es el franquiciado, va a aprovechar las economías de escala del grupo franquiciador en las compras, la promoción y también el reconocimiento de una imagen de marca de prestigio. A los franquiciadores esta fórmula les permite de alguna forma incrementar sus ventas sin tener que asumir grandes inversiones, ya que el franquiciado se responsabiliza de su negocio. Y por último vamos a nombrar algunas otras modalidades de cooperación. Una de ellas es la joint venture o sociedades de riesgo compartido. Es una alianza de dos o más empresas que aportan capital para constituir una nueva sociedad conjunta y así desarrollar una actividad en la que tienen un interés común y que supone un cierto riesgo. Otra de esas modalidades de cooperación es la unión temporal de empresas, que también se trata de una asociación que forman dos o más empresas para acometer un proyecto concreto de duración limitada y se disuelve una vez que el proyecto haya concluido. La tercera de las modalidades de cooperación es la agrupación de interés económico. Se trata también pues, de un acuerdo entre empresas que deciden actuar conjuntamente para conseguir una ventaja común. Por ejemplo, varias empresas pequeñas pues, deciden crear una central de compras para obtener unas condiciones más ventajosas con sus proveedores. Otra de las modalidades es el consorcio. Son varias empresas que establecen una organización compartida para acometer proyectos comunes. Por ejemplo, pues la creación de un consorcio para exportar sus productos. Otra de las modalidades es la Venture Capital o capital riesgo. Consiste en que una empresa proporciona financiación a otra con objeto de desarrollar un proyecto que tiene un carácter innovador y que implica cierto riesgo. Y por último, hablamos del cárter,
que es un acuerdo entre empresas de un mismo sector para fijar la producción y los precios de un determinado producto. Un ejemplo de cártel puede ser pues, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Al tratarse de un acuerdo para restringir la competencia, estos acuerdos están prohibidos en la Unión Europea, en Estados Unidos y en otros países.